Muy bien, mis hermanos, mis hermanas, buenas tardes. Nuevamente estamos aquí continuando con nuestro estudio. El Espíritu Santo, la promesa del Padre. Acuérdate que hicimos un breve paréntesis para conocer las inquietudes de Nicodemo. Ya vimos unas partes, cuáles son las necesarias, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, pero también tenemos que dejar en claro que hay cosas que tenemos que limpiar porque no podemos ser nacidos de nuevo si no nos arrepentimos, dijimos, y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y sin perdón de pecados no hay salvación. Por eso es que tú y yo tenemos que estar bien seguros de qué es lo que el Señor está esperando de nosotros. Y esta tarde vamos a tratar de enumerar lo más rápido que podamos para que nos alcance el tiempo en este último video de este paréntesis, porque vamos a continuar con nuestro estudio del Espíritu Santo en el siguiente. Y déjame entonces entrar rápidamente al libro de Romanos 1:16 al 17. Vamos a ver qué dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Acuérdate, nuestra salvación está a creer en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas que Cristo vino a traer a nosotros y ahora los siguen haciendo, lo siguieron haciendo sus discípulos, sus apóstoles y todos aquellos que hemos creído en el gran sacrificio de Cristo. Es ahí donde tú y yo entonces tenemos que recurrir, creer en el Evangelio porque ahí hay salvación. En el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Acuérdate, Él nos justifica, ya nos justificó en la cruz por su sangre preciosa. ¿Sí? Entonces vamos a continuar en el 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acuérdate que hay hombres que detienen la verdad, engañando, desvalorizando los mandatos de Cristo, los mandamientos de Dios, ¿sí? Porque quedó muy establecido los mandamientos, muchas cosas que tú y yo sabemos y que vamos a estar enlistando varias veces en esta tarde. Porque lo que es de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Está hablando para aquellos que se quieren resguardar en el ateísmo, diciendo que no hay Dios, y si dicen o piensan así ligeramente que hay un Dios, es un Dios que a Él no les interesa obedecer, no les interesa honrar. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Sí, acuérdate de esos, vamos a ir encontrando muchos, y tal vez ya los conozcas, que se creen sabios, se creen eruditos, se creen muchas cosas, pero son necios. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. De ahí se empieza a desatar ya las concupiscencias, la lujuria, ¿sí? Todo aquello que no agrada a Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjate, habla mucho de los mentirosos, ya lo hemos dicho, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Habla de las mujeres lesbianas y aún las que teniendo relaciones con hombres lo cambian por naturaleza, es lo que está hablando Pablo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Sí? Hombres con hombres, ya te está hablando, nos está hablando de la homosexualidad, del lesbianismo, ¿sí? Y fíjate cómo termina esta parte del 27, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución? Es la enfermedad, lo que tú y yo ahora conocemos ya como
como el SIDA, ¿sí? Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sí? Aquí ya estamos encontrándonos con una serie de pecados. Acuérdate, el pecado es desobediencia a Dios. Para eso Dios puso mandatos, puso sus leyes, puso sus estatutos, y todo lo que va en contra de él, toda desobediencia ya es pecado. ¿Sí? Ok, vamos ahora a primera de Timoteo, para que vayamos teniendo en cuenta de lo que nos está advirtiendo. Primera Timoteo 1, del 8 al 11 ahora. Dice ahora: pero sabemos que la ley es buena. Dijimos que entonces Dios puso leyes, mandamientos, estatutos, ¿sí? Dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque tú y yo ahora, los que somos creyentes, los que nos guiamos, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Y esto es de aquí de donde se toman muchos, y sobre todo los homosexuales, porque creen que ya no van a ser castigados por sus hechos, porque ya ahora dicen, esto sigue siendo amor. No es cierto, eso es una aberración, una vil mentira, ¿sí? Es corrupción, no es amor, ¿sí? Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, los que ya no obedecen a Dios, ¿sí? Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Sí, otra vez, los sodomitas son los homosexuales y todos aquellos que han caído en una degeneración sexual sin límites, ¿sí? Para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina, ¿sí? Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido comendado. Es Pablo. Homosexuales, sodomitas, está hablando de aquellos desviaciones sexuales, de hombres que ya no les interesa, mujeres que ya no les interesa obedecer a Dios. Primera de Corintios, vamos a ver, Primera de Corintios 6 ahora, 6, 9 al 11. Vamos a ver qué nos dice. 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Nuevamente, fíjate nada más dónde nos traen con esto de la homosexualidad. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿sí? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate de todo lo que nos está advirtiendo. Y vamos de una vez a entrar a la última parte de advertencia que nos trae ahí en Apocalipsis. Apocalipsis 21, 8, fíjate lo que dice: pero los cobardes e incrédulos, si tú no crees esto, pues tú entras ahí, ¿sí? Pero si ya crees, tú estás ya en el camino de la salvación. Pero dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 22:15, fíjate, vamos a terminar ahí con estos listados. ¿Qué dice ahora por último? Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, ¿sí? Son listados que nos advierten de quienes no entrarán en el reino de los cielos. Y ahora vamos a ver cómo es que Pablo, pues, y Dios mismo en sus advertencias no nos ha descalificado todavía. Acuérdate, mientras tengamos vida tenemos esperanza. Y fíjate cómo dice en Efesios 2, del 1 al 9. Y Él os dio a vosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
Delitos y pecados son todos estos listados que acabamos de mencionar, ¿sí? Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Hablamos de la desobediencia. Entonces estos son los que no están obedeciendo a Dios, no están agradando a Dios, ¿sí? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que no nos escapamos. El que tú y yo no seamos homosexuales no quiere decir que ya estemos bien. Si somos mentirosos, si somos idólatras, si somos fornicarios, ¿sí? Somos parricidas, matricidas, como dice Pablo, ¿sí? Por ahí andamos también en esas listas de las que tú y yo tenemos que salir, y ya nos lo está advirtiendo. Pero Dios, fíjate lo que dice en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, dice. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Tú y yo no tenemos que hacer nada, solo arrepentirnos. Ya todo ya lo hizo Dios, dio a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Dice en el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Te fijas por qué estamos hablando de la ley y la gracia? Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tú y yo no tenemos que hacer ninguna obra adicional a la que ya hizo Cristo ahí en la cruz, ahí en el Calvario, ¿sí? Él sufrió por nuestros pecados. Tú y yo no tenemos que darnos de golpes, no tenemos que caminar de rodillas hacia ningún lado kilómetros para decir ya pagué por mis pecados. No pagamos nada, ya los pagó Cristo, ¿sí? Es solo Él. Colosenses 3, vamos a ver ahora qué nos dice en Colosenses Pablo. 3, 1 al 11. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Muertos a qué? Muertos al pecado. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ¿sí? Circuncisión ni circuncisión, bárbaro, no necesita siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. De esto otra vez, otra más, listas más, de lo que tú y yo nos tenemos que despojar, de lo que tú y yo nos tenemos que alejar y poner nuestras miras en las cosas de arriba, dice, las cosas celestiales. ¿Para qué? Para poder alcanzar la salvación. Arrepentidos hay perdón, habiendo perdón hay salvación. Pero para ese arrepentimiento, acuérdate, es no volver hacia atrás, es darle un giro 180 grados, dejo aquello y mi camino va totalmente en contra de lo que yo hacía, de lo que yo pensaba, de aquello que yo practicaba. Ahora voy en otro sentido, y el sentido es Cristo. Voy hacia las cosas celestiales. Tito 3, vamos por último a ver qué dice ahora en Tito 3. Tito 3 del 3 al 7. Vamos a ver qué dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y delitos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Fíjate nada más, ya caímos otra vez en el camino del Espíritu Santo, después de haber recorrido toda esta serie de listados de desobediencias, de pecados, de concupiscencias, de lascivias. Las concupiscencias y lascivias son los pensamientos que nos alejan totalmente de Dios, donde ya no hay control de nada, donde ya el enemigo nos ha vencido y hacemos todo lo que Él nos aconseja y nos muestra. Pero todo lo contrario es pensar en las cosas de Cristo. Tener el pensamiento de Cristo significa aborrecer toda desobediencia, todo pecado, aborrecer todo aquello que Dios aborrece, ¿sí? Dios aborrece la homosexualidad, nada más para que veas así bien rápido, porque ahí vamos a terminar, ¿sí? Levítico 18, 22, fíjate lo que dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ¿sí? Y todavía más en el 20, ahí mismo, Levítico 20:13, fíjate lo que dice: si alguno se ayuntare o se juntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Hay sentencias muy grandes. Tú puedes decir, sí, pero ahora ya no me matan. No, es cierto, ya no nos matan físicamente. Todos estos pecados, la mayoría eran motivo de muerte. Ahora podemos decir todos, sí, ya no nos matan, pero ¿sabes qué? Ojalá y fuera una muerte física y ahí fuéramos ya, con eso pagáramos nuestro pecado, pero no, no es así. La muerte ahora a la que se refiere es la separación de Dios. Acuérdate, el pecado nos separa de Dios. La muerte, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y esa muerte es separación de Dios. Si tú y yo morimos en pecado, morimos separados de Dios, lo único que sigue es la ira de Dios. Acuérdate, es la ira, es la paga del pecado, es la muerte segunda, dijimos, porque es ir a pagar en el fuego de azufre. Es de lo que nos está advirtiendo y es de lo que ya nos está llamando a que sí podemos ser salvos, olvidándonos de todos estos pecados, olvidando de nuestras desobediencias y volteando hacia Él. Y Él es el que nos regenera, es el que nos renueva por su Espíritu Santo. Dios te siga bendiciendo, ponlo a consideración y compártelo con los demás, porque parece ser que en este siglo va a seguir abundando el pecado, van a seguir los burladores, van a seguir siendo atacados no solo nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ya lo están legalizando, las escuelas lo están promoviendo, los gobiernos lo están promoviendo, pero tú y yo no tenemos por qué aceptarlo. Tú y yo tenemos que entrar en una guerra. Esto es una guerra espiritual y tenemos que entrar a esa guerra y derribar todo argumento que se opone a nuestro Señor. Por eso te lo pido de favor, compártelo, háblalo mucho con tus hijos, con tus hijas, háblalo con tu familia, pero nosotros no podemos aceptar la homosexualidad ni el lesbianismo. En el nombre de Cristo Jesús, seas bendecido. Amén.